Bien, entonces, ya hemos visto bastante sobre los números complejos, por lo menos lo más básico, ¿no? Cómo se operan, qué propiedades tienen, y esta clase de cositas, ¿no? Entonces, ahorita de lo que vamos a hablar es de algo que se llama representación o forma trigonométrica. Y todo esto viene del comentario último que hicimos de que los números complejos pueden visualizarse en el plano cartesiano, ¿ok? Si nosotros tenemos el plano cartesiano y tenemos un número complejo aquí, que es x más y, o ya sabemos que en términos de coordenadas, pues son coordenadas x, y, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es un número complejo, pero aquí nosotros podemos y debemos imaginarnos una línea que une el origen con mi número complejo, ¿ok? Entonces, esta línea tiene una distancia que comúnmente la llamamos radio, ¿ok? Y con el eje de las X se forma un ángulo. Entonces, estas dos cantidades son propiedades, son cantidades, son cualidades que todos los números complejos tienen. Es decir, todo número complejo, denme un momento para escribirlo con palabras, todo número complejo tiene un radio y un ángulo. ¿Ok? Solamente por convención y para facilitarnos las cosas, el número 0, el z igual a 0, por conveniencia, no tiene ángulo. ¿Ok? Es el único número que no tiene ángulo, pero sí tiene radio, su radio es 0. Y es el único número que tiene radio 0. ¿Ok? Pero bueno, entonces, repito, aquí lo importante es que sepamos que como podemos ver a los números complejos en el plano cartesiano, todos los números complejos tienen un radio y tienen un ángulo, ¿ok? A este radio se llama módulo, o bueno, se le nombra módulo. Se llama módulo. Y el ángulo se conoce como argumento. Argumento. Ahí está. Entonces, todos los números complejos tienen un radio y tienen un ángulo y simplemente les estamos dando otro nombre formal, que es llamarlo módulo y llamarlo argumento, pero nada más es darles nombre, ¿ok? Entonces, de todo lo que sabemos sobre trigonometría, aquí va X, aquí va Y, y este es mi número complejo, Z. ¿Ok? Entonces, de todo lo que sabemos sobre la trigonometría, nosotros podemos deducir lo siguiente. Lo primero es que la R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Este es el teorema de Pitágoras. Pero ojalá se den cuenta que esto no es otra cosa más que la magnitud del número complejo. ¿Ok? Ese es un primer comentario. El radio, llamado módulo, coincide con ser la magnitud del número complejo. Y el ángulo se calcula con algo que se llama arcotangente de Y dividido sobre X. Ahí está. ¿Ok? Entonces, estas son como que las fórmulas para calcular el ángulo y el radio, es decir, el módulo y el argumento. Y todo esto se basa de trigonometría básica, de trigonometría de secundaria. ¿Ok? Entonces, pero esto tiene una consecuencia bien chida. ¿Ok? Repito, todo esto es por trigonometría. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vienen de este dibujito que yo tengo aquí, vienen las reglas básicas de la trigonometría. El seno del ángulo, el coseno del ángulo y el que se llama tangente. No lo vamos a necesitar, pero de todos modos lo voy a escribir. Tangente del ángulo.
¿ok? Y todo esto se calcula, es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, y esto es cateto opuesto dividido entre cateto adyacente, que de hecho de aquí viene esta fórmula de acá. ¿Ok? Entonces, gracias a estas reglas súper, hiper, mega básicas de la trigonometría, nosotros obtenemos las siguientes ecuaciones. X es igual a R multiplicado por el coseno del ángulo y Y es igual a R multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, gracias a esta pequeña ecuación que tenemos aquí, obtenemos lo siguiente. Si Z es igual a X más IY, o lo que es lo mismo, A más IB, pero recuerden que la X hace el trabajo de la A y la Y el trabajo de la B, entonces nosotros podemos reescribir nuestros números complejos. Nuestros números complejos pueden ser, pues la X, aquí arriba está la X vale R por el coseno del ángulo. Más, aquí hay una pequeña I, hay una R, seno, que sería la Y, R seno del ángulo. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Entonces, a esto es a lo que se le llama forma o representación trigonométrica de un número complejo. ¿Ok? Y repito, todo esto viene nada más del hecho que los números complejos pueden meterse al plano cartesiano y por tanto se les puede encontrar un radio y un ángulo. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? ¿Dudas, comentarios sobre esto? Bien. Vamos a hacer ejemplos súper, hiper, mega fáciles. Y nada más tengo que hacerles un comentario muy importante. Recuerden que la trigonometría se puede trabajar en radianes o se puede trabajar en grados. Pero nosotros o ustedes como futuros ingenieros, ya no tienen esa libertad de trabajar en grados, porque las unidades formales para las mediciones de los ángulos en realidad son los radianes, ¿ok? Entonces van a tener que tener cuidado con eso. Solamente les voy a hacer aquí un breve recordatorio de lo que son radianes, o más bien de cómo se miden los radianes. Nada más recuerden lo siguiente, 180 grados equivale a un pi radianes. Y a partir de esto, sacamos todo lo demás, ¿ok? Por ejemplo, 360 grados, que es el doble, entonces sería el doble, es decir, 2 pi radianes. O 90 grados, que es la mitad de 180, entonces tiene que ser la mitad de pi radianes, es decir, un medio de pi radianes. Y funciona para cualquier cantidad usando una regla de 3, por ejemplo, 60 grados. Bueno. Puedes usar cualquiera de estas tres para hacer la regla de 3, pero pues obviamente la primera es la más fácil. Si 180 es pi, ¿cuánto vale 60? Nada más hacen las multiplicaciones, simplifican y al final les va a quedar que es un tercio de pi radianes. Repito, usando una regla de 3. ¿Ok? Entonces, para que tengan cuidado con eso, por si no recordaban cómo se utilizaba esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Están los números fáciles, por ejemplo, los reales puros o los imaginarios puros. Por ejemplo, si mi número complejo es 3, 3 más 0i, que esta parte no la necesito, pero pues la escribo nada más para apoyo visual. Mi número es 3, no deje de ser un número complejo, ya habíamos hablado de eso. Entonces, ¿cuál es el módulo? Va a volver a ser 3. Hacen el cálculo, 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz cuadrada vuelve a ser 3. Ahora, lo interesante es cuánto vale el ángulo, ¿ok? Es decir, porque esto es la R, y aquí nada más utilizo la fórmula que me dice el arco tangente de 0 dividido entre 3, porque así dice la fórmula, y dividido entre x. Y simplemente nos vamos a dar cuenta de que son 0 grados, incluso 0 radianes. ¿Qué significa eso? Pues que para dibujar este número complejo, nosotros tenemos que movernos 3 unidades en radio, pero el ángulo tiene que ser de 0 grados. Eso es lo único que significa, ¿ok? Los números reales puros, hay de dos sopas, o son 0 grados o 180 grados. ¿Cuáles serían los que tienen 180 grados? Los números negativos.
si yo tengo mi número, ay, sin paréntesis, si mi número es menos 2, cuando ustedes calculen la magnitud, por elevar el menos 2 al cuadrado se va a hacer positivo. Entonces nosotros vamos a tener que la R, que es la magnitud del número, es igual a 2 positivo, radio de 2. Pero cuando hagan este cálculo de todo esto, de hecho les va a salir 0 de nuevo, pero ustedes tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el verdadero ángulo va a ser de 180 grados. Les recuerdo, les hago el comentario, que las calculadoras nos dan los resultados entre menos 90 y 90, que es lo mismo a 0 y 180, no hay problema, funciona igual. Nada más para que ustedes tengan cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, les va a volver a dar 0. Pero lo que sí vamos a poder ver es en el dibujo. Esto es súper evidente en el dibujo. ¿Por qué? Porque el ángulo es de 180 grados para llegar al número 2. Y nada más medimos que aquí hay una distancia, un radio de 2, lo cual es bastante obvio. ¿Ok? ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Por ejemplo, los números imaginarios puros, por ejemplo, 3 y la magnitud también vuelve a ser 3, pero ahora el ángulo es de 90 grados. ¿Por qué? Pues ahorita no estoy usando la calculadora para calcular los ángulos, me estoy yendo a lo evidente. Si yo tengo 3y, esto equivale a 0 en x, a 3 en y. Es decir, 1, 2, 3, aquí está, 0,3. Entonces esto es evidente, el ángulo aquí es de 90 grados y la distancia aquí es 3. ¿Ok? Pero repito, este fenómeno se da nada más en los reales puros o en los imaginarios puros. Ya cuando tenemos números más complejos, entre comillas, porque pues, números complejos, ya ahora sí tendríamos que sacar cálculos. Por ejemplo, 3 más 4i. ¿Ok? Su magnitud ya la hemos calculado varias veces. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es la raíz cuadrada de 25, es decir, 5. El radio es de 5. Pero lo que no habíamos calculado con anterioridad era esto, 4 sobre 3, que viene siendo el ángulo. Recuerden que este símbolo que dice tan menos 1 es el símbolo del arcotangente, nada más que es como una abreviación en la calculadora. ¿Ok? Todas las calculadoras dicen tan menos 1 y ese es el arcotangente. Nomás es para abreviarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues nada más le pongo a mi calculadora tangente menos 1 de 4 dividido entre 3 y me tiene que dar el ángulo específico. Nada más déjenme lo pongo en grados para que sea más fácil para nosotros. Y la respuesta aquí son 53.13 grados. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me voy a la gráfica, el radio tiene que ser de 5 unidades. Pero el ángulo es de 53.13 grados. Ya sabiendo que aquí tiene coordenadas 3,4. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? Entonces, repito, lo único que estamos haciendo ahorita es hablar de estas propiedades geométricas que tienen los números complejos, que son tener un radio y tener un ángulo. ¿Se alcanza a entender la idea? ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy bien. Si no hay dudas, si no hay comentarios, espero estos ejemplos sean suficientes para la tarea, porque la tarea les va a pedir esto. La tarea literalmente les va a pedir nada más que me encuentren el radio y el ángulo. ¿Ok? Ah, eso sí, nada más en la tarea les va a pedir que me escriban la forma polar. O sea, imagínense en otro ejemplo aparte, que ya encontraron que el radio es igual a 3 y que el ángulo, le puse el magnitud, es igual repito, vamos a utilizar también muchos radianes. Entonces, les va a pedir que me escriban ese número complejo en forma trigonométrica. Entonces, tienen que recordar que es R por el coseno del ángulo más IR por el seno del ángulo. Entonces, ustedes, ya sabiendo estos datos de aquí arriba, nada más los tendrían que sustituir aquí. La R vale 3, coseno de, aquí le puse pi tercios, más y por 3 seno de, le dije pi tercios, pi dividido sobre 3, un tercio de pi. Ok, entonces, nada más me están escribiendo
los datos que ya deberían de haber encontrado con las fórmulas. ¿Ok? ¿Cuáles fórmulas? Las voy a volver a escribir. El radio es igual a la magnitud o el módulo, que es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y el ángulo recibe el nombre de argumento, se escribe así. Y este es el arcotangente o tangente menos 1 de y sobre x. Eso es lo único que les voy a pedir en la tarea. ¿Ok? Pero pues van a tener que Oye, hacerlo. profe, Escucho. pregunta. Entonces, la forma polar es encontrar nada más el módulo y el argumento. Sí, también. Ahí voy, es lo que sigue. Ok, no con más ansias. Vamos para Gracias. eso. Ok. Pero bueno, ya nos spoileó su compañero. Forma polar. Ok. Recuerden, esto que acabamos de hacer aquí se llama forma trigonométrica de un número complejo. ¿Ok? Nada más estamos escribiendo diferente un número complejo. ¿Ok? Entonces, aparte de la forma trigonométrica, existe otra que se llama forma polar. La forma polar viene de algo que se llama teorema de Euler. Si tuviéramos un poquito más de tiempo, los agobiaría con todas las matemáticas que lleva el teorema de Euler, pero pues la verdad es que no tenemos suficiente tiempo, entonces no los voy a agobiar con eso. Lo único que sí les voy a decir es que Euler hizo un teorema muy importante que dice E a la potencia I teta es exactamente lo mismo que coseno de teta más I por el seno de teta. Nótese que se puede usar la letra que sea, no por fuerzas tiene que ser esa teta. Es decir, E a la IX funciona igual. Esto es coseno de X más I seno de X. O si yo quiero utilizar la letra A, E a la IA es igual a coseno de A más I seno de A. Yo nada más usé la letra teta porque lo vamos a utilizar para los ángulos. ¿Ok? Entonces, aquí el comentario es que si se fijan, si nosotros agarramos la forma trigonométrica R coseno del ángulo más IR seno del ángulo, si nosotros le factorizamos la R, sería R factorizado coseno de teta, bueno, del ángulo, más I, la R ya se fue, seno del ángulo. Y si se fijan, precisamente esto es lo que nos dice la fórmula de Euler. Nada más aquí arriba con teta y acá lo estoy haciendo con la letra griega phi, pero pues la idea es exactamente la misma. Entonces, esto se puede reescribir de la siguiente manera. La R que estaba factorizada y todo esto se cambia por E a la I phi. ¿Sí lo alcanzan a notar? Entonces, a esta la llamamos forma polar. Si se fijan, es lo mismo. Es representar un número complejo con su magnitud y con su ángulo. Pero pues ahora estamos escribiendo menos. ¿Ok? Si se alcanza más o menos a notar la idea, repito, es escribir un número complejo de otra manera. ¿Ok? Por ejemplo, otra vez vuelvo a escribir, si tengo un número complejo que su radio es 3 y que su ángulo es pi tercios, bueno, pues ese número complejo no solamente se puede escribir como 3 veces, no es cierto, va primero el coseno, perdón, 3 veces coseno de pi tercios más 3 y seno de pi tercios. Esto también se puede escribir y es exactamente lo mismo a poner el 3, e y pi tercios. Es exactamente lo mismo, ¿ok? A esto se le llama forma trigonométrica, la de arriba, y a la de abajo se le llama forma polar. Y a la otra, pues es la forma normal, creo que la llamamos forma cartesiana, forma rectangular, ¿ok? ¿Qué sería? Ahorita les digo nada más con los de estos, con los datos correctos, denme un momento, el coseno de pi tercios es 0.5. Entonces, 0.5 por 3 es 1.5, entonces z es igual a 1.5 más seno de pi entre 3
0.86 raíz cuadrada. Bueno, le voy a poner así. A 2.59 y, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy representando un número, un solo número complejo, lo estoy representando de las tres maneras diferentes, ¿ok? ¿Cuáles son las tres maneras que existen? La forma rectangular o forma cartesiana, que fue la última que escribí, la forma trigonométrica, que fue la primera que escribí, y la forma polar, que es la segunda que escribí. Si se alcanza más o menos a notar la idea, ya podemos pensar en el número complejo y ya decir, sí, el número complejo, aquí está el plano cartesiano, el ángulo es de pi tercios, son 60 grados y tiene módulo de 3. Entonces aquí está. Este es mi número complejo. Esa es su representación visual y estas son las tres maneras de escribir a mi número complejo. ¿Sí se alcanza más o menos a notar la idea? ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto? Profe, Oigo. yo ya había hecho los ejercicios, pero el ángulo lo dejaba en grados. Tengo que reescribirlo. Sí, sí, no podemos, eso sí es incorrecto en la forma polar. O sea, la forma polar sí es incorrecto ponerle el ángulo en grados. No, me refiero a la forma trigonométrica. A la En la forma, trigonométrica no hay tanta bronca. en la Con la forma polar, trigonométrica no tengo tanto problema. No, no hay bronca. en la forma polar estuve checando videos y algunos lo representaban como la magnitud y el argumento como subíndice. No le ponían la letra E. Entonces en eso me basé, también así los hice. De preferencia ponle la E. De hecho, debo confesar que se me hace bastante raro lo que me estás platicando. Se me hace muy, muy raro. Pero bueno, lo importante es que tú sepas qué significa. La parte más importante. Pero no, de preferencia a la tarea sí pónmele ahí. En la tarea me la vas a poner. La R vale 2, el ángulo vale 3 De hecho, pi sí le sobre ponía 7. el ángulo y la magnitud, le ponía el valor, pues, pero sí, ya representarlo así en forma polar, me faltó la E, y el ángulo lo ponía como su índice, que así, chequé varios videos, así lo ponía. Sí, no, no, Y no me hagas eso, por favor. Digo, no está mal, digo, sabiendo qué significa no tiene nada de malo, pero o sea, de hecho, por y yo ejemplo, recordaba de otra materia recordaba también que lo ponían, primero ponían la magnitud, luego ponían un símbolo de como de ángulo, y ya luego ponían el valor del ángulo. no, sí, hay gente muy loca en este mundo. No, 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 no. Ahorita vamos directamente a las. O sea, nosotros estamos representando todo esto en base a las operaciones matemáticas, entonces respétame las operaciones matemáticas, ¿ok? Es E a cierta potencia, senos y cosenos a cierto ángulo, ¿ok? Entonces aquí sí, por favor, hay que respetar esa parte. A ver, profe, pero el problema es que me he adelantado yo, pues, porque para avanzarle algo a las tareas también, cuando Sí, hagamos no, una vez. no, te entiendo perfectamente. Ok, Ok, pero, o sea, no te preocupes, está bien, ahí nada más le haces las pequeñas correcciones, pero no está mal, o sea, las notaciones cambian según quién esté trabajando, pero por ejemplo, nosotros que estamos tratando de hacer las cosas lo más básico posible, pues la notación viene directamente de las operaciones. Entonces aquí sí, respétame la notación, escríbeme las cosas así como se ven ahorita en la pantalla. O sea, los cálculos son los mismos, pero sí quiero que me escribas la respuesta de la manera en la que te la pido, por favor, para que tengas cuidado con eso. ok, profe. Vale, pues. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Nada más aclárame, cuando le pones coseno y seno, Ajá. ¿es trigonométrica? Sí, Y cuando le pones la E, ¿es polar? así es. Aunque en sí es lo mismo, nada más Es lo mismo, lo estás representas de representando, diferente forma. exactamente, estás representando algo o sea, estás representando lo mismo de dos o tres maneras diferentes. Ya, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí vimos la forma polar como consecuencia de la forma trigonométrica, pero pues en realidad no hay un orden específico, ¿va? Lo que sí es que existe algo, ya para terminar por el día de hoy, que es potencias de números complejos, pero calculadas de manera más fácil. Potencias, ahí voy, potencias de números complejos. Ok, entonces,
Las potencias de números complejos son bastante sencillas, ¿ok? ¿Por qué? Porque como potencia significa lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo 1 más 2i y me lo piden a la cuarta potencia? Pues simplemente significa que yo tengo que multiplicar el mismo número 4 veces, ¿no? O sea, eso no cambia. Me va a comer. Oye, pero el puro golpe me ocupó. Ahí está. ¿Ok? Eso no cambia. El significado no cambia. Pero una propiedad muy importante es que en base a la forma trigonométrica R por el coseno del ángulo más IR por el seno del ángulo, las potencias se pueden calcular un poquito más fácil, porque imagínense que sea la cuarta potencia, pues qué pinche flojera estar multiplicando lo que te salga por 1 más 2i, y otra vez por 1 más 2i, y otra vez 1 más 2i. Sí se puede, no es tan difícil, pero pues es un camino un poquito largo. Entonces, llegó alguien y dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres agarrar un número complejo y elevarlo a una potencia, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Estoy escribiendo la fórmula. N, R, N, I. Los voy a escribir al revés. I por R a la N por el seno de N multiplicado por el ángulo. ¿Ok? Entonces, esta es una fórmula para si ya te sabes la forma polar de un número complejo, pues lo único que tienes, perdón, la forma trigonométrica, perdón, de un número complejo, lo único que tienes que hacer es meter la potencia aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sí se alcanza a notar eso? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo, pero déjenme les doy nombre a esta madre, se le llama fórmula de... Se escribe Moibre, pero era francés el güey, entonces se pronuncia algo así como ¿ok? La fórmula de Moivre. Entonces, repito, es nada más una manera, una herramienta sencilla para calcular potencias de números complejos. Profe, ¿Ok? la fórmula dice Rn por coseno y adentro ¿qué dice? ¿N qué? N el N, ángulo. así ángulo, es, N por el ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número complejo que ya sé que su módulo es 2 y que su ángulo es, no sé, pi sobre 7. Bueno, no me sé qué número es ahorita, pero nada más necesito que noten lo siguiente. Escrito en forma trigonométrica, este número sería 2 por el coseno de pi sobre 7 más i2 por el seno de pi sobre 7. Y si de repente a mí me dicen, ¿sabes qué? Ese número yo necesito que lo eleves a la quinta potencia. Pues no hay bronca. Agarramos el número complejo original, coseno de pi sobre 7, más i2 seno de pi sobre 7. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer nada más es ponerle la potencia deseada. Al radio se le pone como potencia, aquí es 2 a la 5 y 2 a la 5, y al ángulo se le multiplica directamente, 5 y 5, ¿ok? Y nada más sería hacer estos cálculos, por ejemplo, lo de los ángulos adentro no está complicado porque es una multiplicación de fracciones normalita. 5 por pi sobre 7, pues se queda como 5 pi sobre 7, no hay bronca. Y nada más el 2 es potencia, nada más es checar la potencia con calma. 2 al cuadrado 4, al cubo 8, 16, 32. Entonces esto me va a dar 32 coseno de 5 pi sobre 7, es la manera de escribirlo bonito, más i 32 seno de 5 pi sobre 7. Si se fijan, en realidad nada más hay que hacer las multiplicaciones que nos corresponden. Bueno, multiplicaciones y potencias, porque estas son potencias. ¿Ok? Y con esto ya calculamos la potencia del número. Es decir, si este güey hubiera sido...
Si ese número hubiera sido 1 más 2i y yo lo quería a la quinta, pues me estoy ahorrando el tener que escribirlo 5 veces y aventarme todas las multiplicaciones, bla, bla, bla. ¿Sí se alcanza más o menos a entender el uso de la fórmula de Mouvot? Sí. ¿Dudas? ¿Comentarios sobre esta fórmula de Mouvot? Solo no hay que resolver lo del coseno y el seno, con que lo dejamos así está bien. No, así déjamelo indicado. A mí lo que me interesa como respuesta es que me sepas acomodar esta parte de aquí. Saber que tienes que ponerme el 32, porque el 32 sí es importante, porque es 2 a la quinta potencia, y que me acomodes bonito el 5 multiplicado por pi séptimos, ¿ok? Nada más que me lo acomodes. De ahí en más no me es necesario que me escribas todo el desmadre. Profe, ¿esa fórmula que dijo al final era para lo de polar? No, trigonométrica. Ya, aparte, ya es trigonométrica. Okay. Es que esa parte, esa parte. Simón, ok. Sí, pero aplicando la del, lo diré. Es que, exacto, checa, o sea, tú estás calculando potencias de números complejos, ¿ok? Tú estás calculando potencias de números complejos, pero la herramienta es haber utilizado la forma trigonométrica. Ok, ya. Sí, es como si te dijeran, oye, yo quiero calcular 5 al cuadrado. Ah, bueno, o sea, eso es lo que estás haciendo, pero estás utilizando el hecho de que los números complejos se ponen en senos y cosenos para hacerte las cosas más sencillas. Ya está, profe. Perfecto, muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy bien. ¿Le vamos a dejar hasta aquí, profe? Ya lo voy a dejar, sí. De hecho, ya iba a detener la grabación. Ya no se lo escuchó.